No quedarse con el primer no. Lo que hemos observado en el video, pues el estudiante estaba desmotivado, desganado. ¿Qué habrá pasado? No se sabe exactamente, pero confiar también, ¿no? Dar la confianza y mirar más allá de lo que puede presentar el niño, el estudiante, los jóvenes, sobre todo los adolescentes, ¿no? A veces la única esperanza son los maestros, ¿no? Porque en la casa no lo tienen. La sociedad. ¿Están atendiendo a esa diversidad? Cuando ejecutamos las experiencias de aprendizaje, estamos atendiendo a la diversidad de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, de acuerdo a esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo dejo en pregunta para que reflexionen a modo personal y digamos, cuando empecemos el día 9, retomemos nuestras actividades pedagógicas, ustedes, luego de ese examen de conciencia, hagamos todos nuestro trabajo con amor, porque el amor parece algo tan trivial, ¿no? Pero yo creo que va a tener mejores resultados. Lo voy a hacer con voluntad, con cariño, con motivación, con creatividad, procurando brindar el mejor servicio posible a mis estudiantes. Muy bien. Entonces, colegas, ¿cuál es el propósito de esta tercera actualización docente? Es fortalecer las capacidades pedagógicas tanto de directores como docentes, especialmente de ciencias sociales, de cómo las experiencias de aprendizaje propician el desarrollo de competencias para asegurar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes y la mejora continua de la calidad del servicio educativo que brindamos, buscando cerrar la brecha de la inequidad educativa. ¿Y qué producto espero de ustedes el día de hoy? Que asuman compromisos, el de contextualizar, adecuar, adaptar las experiencias de aprendizaje, teniendo en cuenta las características, las barreras, las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Siguiente. Iniciamos, a ver, colegas, esta tercera actualización tiene dos bloques. Un bloque que está dirigido a la generalidad de los docentes del día de hoy, denominado Experiencias de Aprendizaje para el Desarrollo de Competencias, que va a terminar aproximadamente 4 de la tarde, minutos más, ¿no? Y el último bloque, el bloque 4, está dirigido solo para aquellos docentes que pertenecen a colegios focalizados para la evaluación de progreso. Y ustedes preguntarán, profesora, díganos qué colegios están focalizados. No se los voy a decir porque no es necesario. Solamente se van a quedar aquellos docentes que saben que están aplicando en sus colegios, en el segundo y en el quinto año, la evaluación de progreso de medio término. Aquel docente que no ha aplicado esa evaluación de progreso de medio término en el mes de entre junio y julio, pues no está focalizado. No se preocupe, se retira tranquilo y feliz al término del tercer bloque, luego de asumir sus compromisos. Muy bien, colegas, entonces no se preocupen por la asistencia, cada 20 minutos se va a ir colocando el link y luego todo andará bien. Continuamos. A ver, coleguitas, vamos a hacer un recojo de saberes previos. Para ello hay un link del Padlet que está publicado en el chat también de la plataforma, pero para aquellos que no pueden acceder por el link del Padlet, porque en el Padlet quedan como evidencias, ¿no?, de que ustedes han estado participando. Sin embargo, pueden también participar con el micro, abren el micro y participan. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los momentos pedagógicos del 2021? La segunda dice, ¿qué se debe considerar para diversificar una experiencia de aprendizaje? La tercera,
¿Cuál es la importancia de diseñar experiencias de aprendizaje? Muy bien. Voluntarios para la pregunta número 1. ¿Cuáles son los momentos pedagógicos del 2021? Un colega, por favor, que quiera responder esa pregunta. Sí, buenas tardes, profesor Marcos de Fe Alegría. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Sí, uno de los momentos es, digamos, la consolidación para el desarrollo de las competencias. Muy bien, muy bien. La continuidad de aprendizajes, refuerzo de los aprendizajes, uso de los recursos de Aprende en Casa, ¿no? Y también la información recogida de la prueba diagnóstica. Ya, muchas gracias, Marco. A ver, ¿qué nos dice otro colega más? Anímense, colegas. Creo que han aprendido su laptop y se han ido a hacer otras cosas. A ver, estoy esperando, por favor, otro coleguita. ¿Qué nos dice la colega Alba Castro? Alicia Berrocal, Anita Arce, ¿cómo estás? A ver, manifiéstate. Buenas tardes. Como manifestó el colega anterior, como primera parte sería la consolidación para el desarrollo de las competencias, luego la continuidad de los aprendizajes, el refuerzo de esos aprendizajes y el uso de los recursos que utilizamos, ¿no? De Aprende en Casa, ya sea de radio, televisión o de la web. Ok, muchas gracias. Y a ver qué responden para la segunda pregunta. ¿Qué se debe considerar para diversificar una experiencia de aprendizaje? A ver, ¿qué nos dice Alicia Berrocal? A ver, Maribel. Buenas tardes. Sí. Me parece que son las necesidades de los estudiantes, ya sea por ciclo y grado. Muchas gracias, Maribel. Se debe considerar las necesidades de los aprendizajes. ¿Okay? ¿Alguien más? Buenas tardes, colegas. También para poder diversificar debemos tomar en cuenta la adecuación y la adaptación de la experiencia de aprendizaje de Aprende en Casa. Ya, muchas gracias. Y para la tercera pregunta. Hola, Anita. A ver, buenas tardes. Yo creo que se debe considerar para una adecuada diversificación las características de su entorno, de su localidad y también las características de los estudiantes. Muchas gracias, Anita, muchas gracias. Y la tercera pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la importancia de diseñar experiencias de aprendizaje? A ver, ¿quién nos responde? Colega, ¿podría? Adelante, Liz. Sí, claro. Bueno, la importancia de diseñar experiencias de aprendizaje nos da la satisfacción de tener mejores logros con los estudiantes, con quienes hay un interaprendizaje más adecuado, digamos. ¿Y por qué el diseñar las experiencias haría que tengamos mejores logros de aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué?
porque yo comprendo mejor la experiencia que estoy adecuando y adaptando para diversos tipos de estudiantes, porque tengo de primer año y tengo de cuarto año, entonces me preocupo de facilitarles un poco más, digamos, el trabajo que yo desempeño para que ellos me entiendan, me comprendan. Bueno, así lo puedo explicar, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesora Alicia, ¿no? Sí, Giovanna, también es una oportunidad para que ellos descubran su fortaleza, sus habilidades, se potencialicen todas las destrezas que ellos tienen a través de esta experiencia de aprendizaje. Ok. A ver, Teobaldo, ¿qué Teobaldo. Sí, buenas tardes, colegas. También entiendo que son procesos, ¿no? Etapas para lograr, por ejemplo, el propósito, ¿no? Yo creo que la experiencia de aprendizajes nos encamina, ¿no? Proceso tras proceso, al logro de nuestro propósito. Muchas gracias, Teobaldo. Muchas gracias. Entonces, miren, muchas gracias por participar, estimados colegas, especialmente de la Red 15, a quienes he reconocido y saludo con mucho cariño. Y espero que los de la 20, 19, 18, 17 también se animen. Muy bien. En el transcurso de esta tercera actualización vamos a ir encontrando las respuestas a estas tres preguntas. Continuamos, Jorgito. Aquí encontramos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles son esos momentos pedagógicos en este año 2021? Y recordemos, para dar respuesta a ello tenemos que ubicarnos en el año 2019, cuando estábamos tranquilos y felices desarrollando nuestras clases virtuales, y llegó el año 2020 y ya estábamos preparándonos, ¿no?, en marzo para poder iniciar las clases con nuestros estudiantes, cuando creo que fue el 16 de marzo nos anunciaron que quedaban suspendidas las clases presenciales por el tema de la pandemia mundial, y a partir de allí empezamos a desarrollar la educación a distancia. Entonces, resulta que a finales del 2020, al evaluar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, nos dimos cuenta pues que era evidente que fue un año complicado, difícil, atípico, donde tuvimos que adaptarnos a una realidad completamente diferente para la cual no estábamos preparados, tanto el sistema educativo como nosotros, todos los profesionales en todos los ámbitos, en el mundo y en el Perú. Y la consecuencia de todo ello fue que, viendo que los estudiantes en altos porcentajes no habían alcanzado los niveles de logro que se esperaban para que sean promovidos, salieron normas educativas que indicaban que el 2020 y el 2021 serían complementarios y que el 2021 iba a continuarse con los aprendizajes del 2020. Entonces, en el 2021 hablamos de la llamada promoción guiada, porque esos estudiantes que no lograron los niveles esperados de aprendizajes en cuanto a nuestras competencias, sus calificativos en el CIAGIE quedaron en blanco y debían de llevar carpetas de recuperación, ¿no? Entonces, encontramos que al inicio del año escolar, en marzo-abril, aplicamos una evaluación diagnóstica recogiendo información de diversos insumos con la finalidad de identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, sus características, y poder determinar qué estudiantes necesitaban consolidar sus aprendizajes, dándoles un tiempo adicional, pero consolidar esos aprendizajes del 2020. Y
¿Qué estudiantes continuarían con el desarrollo normal de las competencias en este 2021? Ya en el grado en que habían sido promocionados. Por lo tanto, un primer momento pedagógico es el momento de la consolidación de aprendizajes. Y llegamos así desarrollando las experiencias y hemos hecho un corte ahora en junio, ¿no? Donde se ha realizado una evaluación diagnóstica nuevamente, se ha recogido información nuevamente y se ha podido determinar si esos estudiantes que estuvieron en el periodo de consolidación de marzo a junio lograron consolidar sus aprendizajes en los niveles esperados de las competencias o no. Y entonces se identificó a estudiantes que pasarían al refuerzo escolar porque no habían logrado aún los niveles esperados de aprendizaje en cuanto a sus competencias de área, y aquellos que continuaban con regularidad. ¿Cuáles son los dos momentos pedagógicos? Consolidación de los aprendizajes y el refuerzo escolar. Muy bien. Y continuamos, Jorgito. Ahora, en este esquema, colegas, encontramos luego de la reflexión anterior que, hecha la evaluación diagnóstica, hemos identificado las necesidades de aprendizaje, las características de nuestros estudiantes, hemos recogido información, hemos sistematizado y entonces ahora encontramos en el aula estudiantes con competencias por desarrollar y con competencias para continuar. Por ello es que se ubicaron a los estudiantes en proceso de consolidación de sus competencias, habiéndose aplicado la evaluación diagnóstica, y se evaluaron se han ido evaluando, ¿no? Sus aprendizajes producto del desarrollo de competencia, del desarrollo de las experiencias de aprendizaje a través de los productos y las evidencias que ustedes recogían de los estudiantes. Y finalmente hemos llegado a julio, en que se hizo otra evaluación diagnóstica, una segunda evaluación diagnóstica, recogiendo insumos diversos, ¿no? Información de diversos insumos, como por ejemplo, algunos aplicaron en matemática y comunicación el kit de evaluación, otros usaron la evaluación de progreso de medio término, aquellos colegios que son focalizados para la estrategia Aprendiendo Juntos, Aprendemos Todos, y en otras áreas han aplicado otras evaluaciones, o también la información recogida de evaluaciones de proceso del desarrollo de las experiencias de aprendizaje. De tal manera que ha servido para identificar qué estudiantes requieren un apoyo adicional a partir de julio hasta diciembre y qué estudiantes van avanzando de acuerdo a lo esperado en el desarrollo de sus competencias. Y todo ese proceso siempre se da a la vez con un soporte socioemocional. Y en consecuencia nos damos cuenta que estamos planificando las experiencias de aprendizaje desde el inicio del año escolar, evaluando nuevamente, evaluando en julio y planificando nuevamente en base a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que planificación y evaluación son dos procesos permanentes a lo largo de este año escolar que van a permitir brindar una atención diferenciada a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. En conclusión, ¿por qué evaluamos
¿Por qué planificamos? ¿Para qué? Para que permanentemente el proceso de desarrollo de las competencias con la finalidad de brindar una atención diferenciada a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, porque ya vemos que tenemos dos grupos, ¿no? Y dentro de esos grupos hay una diversidad de estudiantes. Hay los estudiantes regulares y también los estudiantes con necesidades educativas especiales, algunos con discapacidades, otros no tienen discapacidades, pero son superdotados y requieren una atención diferenciada a título individual para justamente aprovechar sus potencialidades, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora, en este esquema, colegas, nos ubicamos que es verdad que los estudiantes necesitan una atención diferenciada, de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, pero en todos se busca el desarrollo de las competencias. Son las mismas 3 competencias de área: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Pero esa atención diferenciada va a implicar que el desarrollo es de las mismas competencias, pero con distintos niveles de desarrollo. Entonces, hablamos de la adecuación curricular, de la adaptación curricular e incluso de la contextualización. Entonces, encontramos que esos estudiantes en proceso de consolidación han sido evaluados nuevamente en el mes de julio para determinar qué necesidades de aprendizaje tienen en este momento y poder determinar aquellos que están en proceso de continuidad o los que pasan a refuerzo. Muy bien, continuamos. Y siempre, colegas, esas evaluaciones tenemos un marco de referencia, ¿no? ¿Cuál es el estándar o los estándares de las competencias de nuestra área? Continuamos. Y aquí entonces recordamos todo lo recorrido. Partimos en el mes de marzo aplicando una evaluación diagnóstica, recogimos información y pudimos identificar qué estudiantes iban a permanecer en el periodo de consolidación de los aprendizajes. Por ello tuvimos quienes iban a continuar con regularidad y planificamos y desarrollamos las experiencias de aprendizaje que nos proporcionaba el Minedu, un recurso de Aprende en Casa, pero también podíamos hacerlo nosotros mismos, diseñar nuestras propias experiencias. Así hemos avanzado los meses y llegamos al mes de julio. Allí nos encontramos donde nuevamente aplicamos una segunda evaluación diagnóstica recogiendo información de diversos insumos, muchas veces, como les digo, de las experiencias de aprendizaje desarrolladas por los estudiantes, de sus productos que han sido evaluados y en otros casos de la evaluación de progreso de medio término, en fin, de diversos insumos que ustedes pudieron tener a la mano, y se hizo ese corte justamente para ver cuánto han avanzado los estudiantes en las competencias e identificar en qué aspectos requieren apoyo. Y va a continuar esa ruta hasta el mes de diciembre. Algunos estudiantes que requieren un tiempo adicional en el periodo de refuerzo, de julio a diciembre, y los que están continuando con regularidad, desarrollando las competencias. Siempre acompañados del soporte socioemocional. ¿Continuamos? Ahora, colegas, respondamos esta pregunta. ¿Qué estrategias y herramientas utilizo para reconocer las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes? A ver, por favor. Maestro Carlos, Carmen Velasco, César Alvarado, Charito Fierro. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuáles serían sus respuestas? ¿Qué estrategias y herramientas utilizaremos para reconocer
las necesidades de aprendizaje. Hemos hecho la evaluación diagnóstica. A ver, ¿cuáles serán las estrategias que ustedes usan para reconocer o identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Maestro Armando Villena, Anderson, Armando Cabrera, Edson Delso, Efraín Mamani, ¿qué nos dicen? A ver, no veo respuestas ni en el chat y tampoco verbalmente, colegas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Están ahí o ya me fui de la reunión, creo? Maestra, muy buenas tardes. Adelante. Saludo al profesor Rafael Rojas, de la institución educativa 1217 Jorge Basadre. Bienvenido, adelante. Maestra, la prueba diagnóstica sería también considerada una herramienta tal vez para recoger esas necesidades de los aprendizajes, para conocer al menos el avance, ¿no? El nivel de logro de nuestros estudiantes. De igual manera, pienso yo también, otras herramientas serían las evidencias que nosotros recogemos de las actividades que dejamos a nuestros estudiantes, ¿no? En este caso en el área de ciencias sociales. De acuerdo, profesor, sí, muy bien. ¿Algún otro participante? Acá ponen, por ejemplo, herramienta, el formulario Google, ya. Jesús Alburquerque nos dice usar la pizarra de Zoom. Ana Arce dice a través de las evaluaciones diagnósticas. Miss, a través del recojo de las evidencias de cada estudiante. Ya, muy bien. De retroalimentación. ¿Por qué, maestro, a través de la retroalimentación? A ver, fundamente, por favor. A ver, fundamente porque a través de la retroalimentación yo reconozco las necesidades de aprendizaje. Pues a través de el recojo de información y la devolución que hacemos, nosotros conocemos, ¿no?, el nivel de logro que ha alcanzado el estudiante, o qué es lo que le falta, ¿no? ¿Qué aprendizajes necesita repotenciar como para que pueda lograr lo que deseamos? Muchas gracias, colega. Efectivamente, ¿no? También acá hay otros aportes que dicen, tenemos el diagnóstico situacional, entrevistas con los padres, los productos que recibimos, el resultado de esa retroalimentación. Muy bien, claro. De acuerdo. Continuamos, Jorgito. Gracias. Entonces acá, colegas, les presentamos algunas estrategias para identificar las necesidades de aprendizaje. Y tenemos tres tipos de estrategias, ¿no? Las basadas en el análisis del recojo de información, que nos va a permitir reconocer los desempeños de nuestros estudiantes,
por ejemplo, en los anecdotarios, a través de los portafolios de evidencias, de listas de cotejos, rúbricas o diversas situaciones de evaluación que planteemos. Eso nos va a permitir tener un juicio más acertado. Otro tipo de estrategia está orientada a valorar y reconocer el desempeño de los estudiantes, como usar interrogantes, tareas, actividades que den cuenta de lo que van aprendiendo los estudiantes. Y eso lo vamos a ver a través de los productos. Entonces, por ello, cuán importante es, colegas, diseñar productos pertinentes a el propósito de aprendizaje. Yo me pregunto, nosotros como profesores del área de ciencias sociales, que muchos estamos utilizando el recurso de la experiencia de aprendizaje Aprendo en Casa. Ya digamos que nos propone el ministerio una experiencia de aprendizaje con una situación significativa, un propósito y un producto determinado. Y finalmente ese producto, hay toda una secuencia, ¿no?, de actividades con productos de proceso y un producto final. Me pregunto si ese producto final planteado para esa experiencia era pertinente para el desarrollo de nuestras competencias, al propósito de aprendizaje de esa experiencia. ¿Crees tú que la experiencia 4, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo luego de la experiencia 4 para el segundo año de secundaria, ciclo sexto, era pertinente a las características de mis estudiantes, a las necesidades de mis estudiantes identificadas desde la evaluación diagnóstica del mes de marzo, abril? ¿Sería eso pertinente? ¿Lo aplicaste tal cual o lo reajustaste, lo diversificaste? Entonces, ahí lo dejo. La tercera estrategia nos indica que es una estrategia para valorar los propios aprendizajes de los estudiantes. Y nos indica que los estudiantes se autovaloran y reconocen sus logros y necesidades. Pero ¿qué hacemos nosotros? Para ello vamos a preparar entrevistas o fichas de repente de autoevaluación para que expresen sus logros, sus necesidades, sus dificultades. Y junto con ellos vamos a investigar las causas de esas dificultades y los retos que tienen para lograr sus aprendizajes. ¿Continuamos? Entonces, en este esquema presento 4 pasos para identificar las necesidades de aprendizaje. Primero, desde abajo, analizo la información recogida a través de la evaluación diagnóstica o de las evidencias del periodo de marzo a junio, todas las evidencias que he recogido, evidencias de aprendizaje. En segundo lugar, evalúo toda esa información. ¿Con qué finalidad? De reconocer logros y dificultades de los estudiantes respecto a cada competencia. En tercer lugar, organizo, una vez que ya yo sé los resultados y sus necesidades de aprendizaje, organizo a los estudiantes que estarán en el refuerzo escolar por grupos diferenciados o tal vez de forma individual, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que yo he identificado en ellos. Y finalmente, reviso los recursos que yo puedo utilizar en relación a esas necesidades de aprendizaje identificadas para cada competencia. Tengo recursos, por ejemplo, en Aprendo en Casa, en la plataforma Aprendo en Casa. Tengo otros recursos en la plataforma mundoye.drel y podré buscar otros recursos en Internet. Continuamos. En este modelo, colegas, se propone un ejemplo de organización de los estudiantes para identificar necesidades de aprendizaje de acuerdo a las competencias. Entonces, primero ubico la competencia que quiero, de la cual voy a evaluar, ¿no?
ISO estándar de aprendizaje, en este caso referido a construye interpretaciones históricas. Además, describo las estrategias y criterios que voy a utilizar para identificar esas dificultades y necesidades de aprendizaje. Luego, coloco los grupos organizados de estudiantes según sus necesidades y finalmente identifico, ¿no?, si hay algún estudiante que requiere una atención individual. Entonces, en este ejemplo, se ha puesto este esquemita. A la izquierda tenemos todos los estudiantes que están en el periodo de refuerzo escolar y producto de esa identificación de sus necesidades, yo he agrupado a 3 de ellos en para que brindarles a través de la estrategia de orientada a valorar y reconocer el desempeño del estudiante y la estrategia de valorar sus propios aprendizajes, formular sus criterios de evaluación, que en este caso sería utiliza diferentes fuentes históricas, por ejemplo, y presento o describo las dificultades que he encontrado, que los estudiantes no utilizan diferentes fuentes históricas. De repente solo utilizan algún tipo de fuente, pero las demás no. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Hay algunos colegios que aplican la evaluación de progreso de medio término y en los ítems presentados, una conclusión es que las respuestas correctas de los estudiantes respecto al análisis de fuentes aciertan más cuando la pregunta es totalmente escrita. Pero cuando el análisis de fuentes implica analizar una imagen o una infografía, no llegan a una interpretación adecuada de la fuente. Entonces, allí identifico necesidades de aprendizaje. Entonces, coloco en la última columna necesidades de aprendizaje, utilizar diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, y etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora, por favor, agradecería que respondan qué es planificar. ¿Algún docente, por favor, que quiera participar? ¿Qué es planificar? ¿En qué consiste el planificar? Y la segunda pregunta, ¿por qué planificar en la institución educativa? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no planifico en la institución educativa? Entonces, mientras se van animando y disponiendo sus micros para participar, para hacerlo más rápido, yo pregunto, ¿estás planificando o estás copia y pega? No te podría decir, bueno, podría decir copia y pega, ¿no? Cuando tu director o subdirector te dice, preséntame tu planificador, tú copias y pegas lo que recibiste de Aprende en Casa. ¿Cómo estás haciendo? ¿O estás realmente planificando? Entonces, ¿qué es planificar? ¿Y por qué es importante planificar en la institución educativa? ¿Para qué planificamos? ¿Qué pasa si no planificamos? A ver, dicho este cuestionamiento y esta motivación para que respondan ustedes, espero alguna intervención. Muy buenas tardes, profesor Marcos. Adelante, Marco. Sí, planificar vendría a ser pues el arte de diseñar, ¿no? Y en cierta medida la planificación no es muy sencilla, ¿no? O sea, requiere una serie, digamos, de procedimientos para hacer una muy buena planificación, porque muchas veces solamente copiamos y pegamos las actividades listas y muchas veces no refleja en sí la realidad según la necesidad de los estudiantes, ¿no? Gracias, Liz. Adelante, muy bien, adelante. ¿Otro más? A ver. ¿Alguien más? Acá Medalí me dice que planificar es organizar. Jesús, que es organizar. María Luisa, no sabría el MIT. Jesús Alburquerque nos dice que es importante planificar para permitir los logros. A ver, ¿alguien más? Tenemos 90 profesores en sala. Anímense, colegas. Somos de sociales, no somos de matemática.
Los matemáticos, por lo general, hablan poco. Sí, quisiera acotar algo de lo que se está hablando de planificar. También sería como programar, ¿no? Según, ¿y por qué planificar en nuestra institución educativa? Porque vamos a programar, organizar aprendizajes, logros, pero según el contexto, según las necesidades de nuestros estudiantes, que cada uno en cada institución son particulares en realidad, ¿no? Son necesidades y problemas particulares. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Valiosos los aportes de todos. Muy bien. La siguiente, Jorgito. Entonces, como algún profesor dijo, la planificación es el arte de imaginar, de diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. O sea, yo como maestra de ciencias sociales me pongo a imaginar, a crear, ¿qué podría hacer para que mis estudiantes aprendan? Ah, ya, voy a hacer que ellos hagan esto, voy a, digamos, primero tengo que saber qué necesitan aprender, en qué tiempo lo van a aprender, ¿no? Para poder diseñar las experiencias de aprendizaje, cómo, haciendo qué, o sea, diseñando un producto, pero ese producto va a ser fruto de qué actividades. Entonces tendré que diseñar una serie de actividades. Como ustedes ven, el planificar implica pues una serie de procesos, pero organizarlos, ¿no? Organizarlos. Entonces todos han dado en algo respuestas positivas sobre este tema de la planificación curricular. Es un arte de imaginar, de diseñar procesos para que nuestros estudiantes aprendan, que inicia por precisar con claridad el propósito de aprendizaje, o sea, ¿qué van a aprender nuestros estudiantes? Es decir, planteo las competencias y enfoques transversales. Pero ¿cuál será esa competencia por la cual yo voy a iniciar en este momento? ¿Voy a iniciar con construir interpretaciones históricas o con gestiona responsablemente el ambiente o con gestiona responsablemente los recursos económicos? ¿Por cuál empiezo y por qué empiezo por ella? Porque yo previamente he hecho una evaluación diagnóstica en el mes de marzo que me indicaba que la necesidad inmediata de mis estudiantes de repente era en mi colegio la competencia de gestionar responsablemente el ambiente. Pero Aprendo en Casa me propuso como experiencia número 1 el desarrollo de repente de una experiencia de que el propósito de aprendizaje era construir interpretaciones históricas. Entonces, ¿qué debía haber yo hecho en ese momento? ¿Ejecutar tal cual Aprendo en Casa o rediseñar esa experiencia de aprendizaje? Es obvia la respuesta, ¿no? Entonces, como la colega siguiente dijo, ¿para qué yo hago esa planificación? Porque mi planificación, para que sea pertinente, debe responder a las necesidades de mis estudiantes, a la necesidad de aprendizaje que yo he diagnosticado previamente, a sus intereses y a sus características. En ese proceso, dice, por eso es importante considerar las aptitudes, sus necesidades, sus intereses, sus experiencias, el contexto en el cual se están desarrollando los estudiantes. No es lo mismo un contexto de pandemia que un contexto en que todo estaba normal. El contexto de la escasa conectividad, de la deficiente conectividad, el contexto familiar, comunal, de salud, entre otros factores de nuestros estudiantes. Así como prever, organizar, reflexionar y decidir, ¿no? Una vez que yo tengo ya qué va a aprender y cómo lo va a aprender, qué debe de hacer, qué actividades y qué producir, entonces debo yo de buscar y tomar decisiones sobre los recursos y materiales que yo voy a utilizar para ayudarle en ese proceso de aprendizaje. Los procesos pedagógicos, didácticos, las interacciones, las estrategias diferenciadas. Acuérdense del videíto donde hay una diversidad de estudiantes en el aula. Y de repente tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces habrá que darle una atención diferenciada. Considerando el clima del aula, el contexto socioambiental, todo ello
con el fin de lograr desarrollar las competencias que nos indica el CNEP. Continuamos. En esta diapositiva encontramos un maestro al inicio del año escolar que no sabía si vamos a volver a la presencialidad o continuábamos en la virtualidad, en la educación a distancia. Y entonces, ¿qué había que hacer? Yo tengo estudiantes que atender, ya viene en el mes de abril. Entonces, lo primero que había que hacer es hacer una evaluación diagnóstica. ¿Pero para qué? Porque el ministerio le dijo no, sino porque lo primero que tengo que hacer es identificar las características, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes que me asignan para este año. Para ello, una vez que yo identifico, tengo que pensar, ya conozco sus necesidades de aprendizaje, entonces ahora, ¿qué recursos y materiales voy a utilizar para que desarrollen sus competencias? Entonces el Ministerio de Educación nos ofrece